Bueno, Aníbal, ya estamos en vivo justamente con la conferencia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Sí, vamos a eso. O atravesar la tormenta o tienen que bordear la tormenta. Entonces, lo que el Paraguay ha hecho de alguna manera es bordear esa tormenta, consciente de sus fortalezas, pero también de sus debilidades que hacen alusión sobre todo a su sistema de salud. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Pero ese proceso de bordear el camino no puede ser de manera indefinida, porque ciertamente tenemos provisiones limitadas. Entonces, hay que hacerlo de manera inteligente. Entonces, la idea es, conforme va amainando la tormenta, poder entrar dentro de ella, pero ocasionalmente, si empeora o nos acercamos a la zona del ojo de la tormenta, entonces volver a salir. Esa es la concepción general explicada de un modo sencillo de hacia dónde partimos. Y por eso hablamos de una cuarentena inteligente, porque aquí no se trata de relajar las medidas que nos han llevado hasta ahora en un buen camino, sino muy por el contrario, ir tomando algunas libertades, pero sobre la base de algunos criterios que ya no van a cambiar y que representan una nueva forma de vivir. Esta cuarentena inteligente también hace alusión al hecho de que vamos a tomar medidas que pueden ser en algún momento un paso adelante, en otro puede ser detenernos allí y en otros casos pueden ser incluso volver a medidas anteriores un poco más estrictas. ¿Por qué llegamos aquí? Resulta que más o menos a nivel del 6 de abril teníamos una velocidad de propagación del virus que hacía que se dupliquen los casos aproximadamente cada 5 a 6 días. Entonces, con esa expectativa, a la fecha, nosotros íbamos a estar en un número de 920 casos o un poco más incluso, con la consecuente distribución también de los pacientes internados, por un lado, de aquellos pacientes que van a terapia intensiva e incluso de una proyección posible del número de fallecidos. Si uno no hace nada, si no hace absolutamente nada y deja que la propagación sea sin ninguna intervención, típicamente los casos se duplican cada 2 a 3 días. De ahí los cálculos que hemos hecho en determinado momento, mostrando lo que ha permitido salvar las vidas. Y usando la herramienta de un colega reciente, realmente la mayor parte de las personas que han sido salvadas hoy han sido salvadas por la gente, ¿verdad? Por medida de la gente, y otra proporción todavía pequeña en este momento por el personal de blanco en los hospitales. Entonces, esto es lo que proyectábamos en base a cómo veníamos a la velocidad a esta fecha. Afortunadamente, como pueden ver, las medidas de distanciamiento social, pero también las medidas de higiene de manos, de mascarillas, que hemos incorporado, nos han permitido lograr números mucho más auspiciosos a esta altura, y aquí es donde se muestra el famoso aplanamiento de la curva al que hacen alusión tanta gente y que a veces puede ser un concepto un poquito difícil de interpretar. Quiero enfatizar entonces lo que venimos diciendo. A partir de aquí y por mucho tiempo, al menos hasta que tengamos una vacuna e incluso con un tratamiento efectivo, tenemos que adoptar un modo coronavirus de vivir. Pero esto no es necesariamente algo negativo, sino muy por el contrario. Estas medidas de higiene, sobre todo, que se están incorporando, que la gente ha logrado incorporar, nos han permitido que hoy tengamos beneficios en muchas áreas de la salud, no solamente en el ámbito de la infección por coronavirus, sino también todo tipo de enfermedades contagiosas se han reducido drásticamente, ¿verdad? Hay cosas que no van a cambiar y estas cosas son precisamente lo que tiene que ver con el lavado de manos, con el distanciamiento físico mínimo, hablamos de 1,5 metros, de 2 metros, donde podemos asegurar que de ese modo no vamos a contagiar a otra persona. El uso de mascarilla lo hemos establecido ya claramente para las personas que tienen síntomas, claramente para quien cuida de una persona enferma, para las personas que trabajan en hospitales, y fuera de los hospitales las mascarillas de tela cuando estamos en ambientes públicos, sobre todo en ambientes públicos cerrados, donde no podemos garantizar que vamos a estar en todo momento a una distancia mayor al 1,5 metros. Enfatizar lo suficiente porque cada país debe adaptar estas recomendaciones a sus costumbres. Entonces,
no compartir el mate, el tereré es fundamental, ¿verdad? Entonces, sí, en todo caso, si hay un termo, cada uno con su guamo. La idea es también, el otro concepto que queremos enfatizar es siempre comportarnos como si fuera que tenemos la enfermedad. O sea, al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás, ¿verdad? Entonces, asumir que estamos infectados, esa es la mejor forma de recordar todas las medidas que tenemos que mantener. ¿Cómo seguimos? Hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo. Entonces, las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a continuar de manera no presencial, las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán prestando servicios desde su lugar. Enfatizamos también la necesidad de incorporar nuevas capacidades, de modo que las empresas, el sector comercial, en todas aquellas áreas, en aquellos rubros en los que se pueda favorecer el trabajo a distancia. Los eventos masivos públicos van a seguir suspendidos. Otro concepto que es interesante y que queremos ir enfatizando es que el distanciamiento, la regionalización, el control del tránsito también va a ser muy importante en nuestra lucha contra el COVID, ¿verdad? Entonces queremos plantear zonas del país donde, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de ellas, se van a tomar decisiones. Entonces vamos a dividir el país en estas áreas y conforme a ello y a los datos epidemiológicos tomar decisiones en base al territorio, cuidar el tránsito a lo largo del país. Finalmente, recordar lo que yo les estoy también reseñando hoy. Vamos a tener distintas fases donde se van a incorporar distintos colectivos poco antes del establecimiento de estas fases. Entonces se va a dar un informe de situación. Este informe de situación va a ser siempre compartido con el público, va a ser calendarizado y es ahí donde vamos a tomar una decisión juntos respecto a si avanzamos, nos quedamos donde estamos o retrocedemos. ¿Qué quiere decir que vamos a tomar una decisión juntos? Significa que el Ministerio de Salud va a compartir sus indicadores de manera transparente con todos los ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Nosotros usamos una serie de indicadores que son bastante duros, como por ejemplo el número de pacientes internados en camas de terapia intensiva, que ustedes conocen. Vamos a compartir otros números, como por ejemplo el número de pacientes internados por enfermedades respiratorias en general, el número de gente que consulta con síntomas al 154 y otros indicadores que esperamos sean un poco más sensibles y nos permitan tomar decisiones juntos antes de llegar a los indicadores un poco más duros como son los de mortalidad o de internación en terapia intensiva. Los colectivos que van a ser autorizados en distintas fases, que decimos colectivos, son los grupos por ejemplo, de industrias o las personas individuales que hacen trabajos o ciertas cuestiones de esparcimiento que van a ser definidos. Todos ellos van a tener unos criterios que van a ser siempre básicos y estos criterios tienen que ver con que cada lugar tenga un mecanismo por el cual pues, se pueda hacer los procesos de higiene, ¿verdad? Lavado de manos, por ejemplo, al ingreso, a la salida del recinto. El uso obligatorio de tapabocas según las consideraciones que hice anteriormente, controlar la temperatura. Y un concepto que ya está siendo aplicado a instancias del Ministerio de Salud Pública, pero que cada una de las industrias puede ir haciendo su preparación para cuando les toque entrar en actividad, tiene que ver también con el uso de turnos rotatorios. Por ejemplo, áreas de supermercado que tienen una cuadrilla de gente que trabaja en el mismo horario, que come en el mismo lugar. De ese modo también se protegen entre ellos y en caso de haber un caso positivo o síntomas sospechosos, entonces la cuarentena de los grupos se restringe a ese grupo que trabaja junto a esa cuadrilla que trabaja y que come y que se desplaza dentro del ámbito de su trabajo de manera conjunta.
Esta es entonces una reseña de lo que estamos haciendo. Ahora estamos encaminados hacia una cuarentena inteligente. Hemos presentado el día de ayer un plan al señor presidente. Ese plan tiene todavía unas pequeñas áreas de perfeccionamiento. Incluso esta mañana vamos a tener una reunión con otros ministerios. De hecho, fue elaborado con otros ministerios. Hemos presentado algunas personas con distintas perspectivas, algunos foros interesantes, algunas reseñas del plan. Y en tanto o en cuanto sea posible, hemos también compartido parte de ello. El señor presidente, una vez que tengamos concretamente todo el plan definido y en base a estos últimos detalles, va a definir, digamos, el tiempo de establecimiento de esta cuarentena inteligente. Muchas gracias. Vamos a hablar primeramente de las preguntas. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, presentando parte del plan de la cuarentena inteligente que todavía no es que está definido. Faltan ajustar todavía algunos detalles. Sí. Hoy escuchamos la última parte diciendo que va a haber reuniones también con otros ministros y después de eso probablemente ya se va a hacer el anuncio de cuándo empieza a funcionar esta cuarentena inteligente. Sí, fronteras continuarán cerradas, clases virtuales van a seguir, las oficinas ahora algunas van a tener que seguir estableciendo el home office, haciéndolo desde sus casas y eventos masivos y públicos suspendidos. Suspendido, así como veníamos luego. Sí, o sea, no hubo variación en ese hubo mucho sentido. Y probablemente las industrias son algunas que van a empezar a abrir. Bueno, pero todavía no hay nada definitivo. Hay que esperar únicamente a que haya esta reunión para conocer un poco las modificaciones en esta cuarentena. Vamos a hablar ahora rápidamente.